Desde la época de los antiguos griegos, la política era un asunto bastante serio y de enorme importancia. En las manos de los políticos descansaba el bienestar de la población y de ellos dependían, en buena medida, las gestiones del Estado que llevarían a la nación al progreso. Ya con el paso de los siglos, en otras naciones, más allá de su modelo de gobierno, existieron buenos y malos políticos. Si hablamos de malos políticos, estamos pensando en aquellos que se aprovecharon de su puesto para hacerse de dinero y poder, muchas veces de manera ilícita. Dentro de la historia mexicana, de igual manera, nos es posible hablar de políticos buenos y malos. Sin embargo, existe una tercera categoría, aquellos políticos y situaciones en las que se han visto envueltos, que no son ni inspiradoras ni deleznables, simplemente no tienen sentido o provocan algo de pena ajena. Escuchamos hablar de tales situaciones y comenzamos a pensar que son la invención de alguien con un extraño sentido del humor. Lamentablemente, se habla de políticos y sucesos verídicos, de modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta momentos absurdos en la política mexicana. Ya en otro video, hemos hablado de la extraña desaparición del diputado Manuel Muñoz, de quien hasta la fecha nada se ha sabido. Si quieres conocer la historia, el video está en la descripción. De manera que esta vez hablaremos de otra faceta de aquel caso. Después de la desaparición de Manuel Muñoz, uno de los sospechosos de haber acabado con él fue el hermano de Carlos Salinas de Gortari, quien había ocupado la presidencia, y se empezó a decir que en una finca de dicho personaje, llamada El Encanto, se encontraba el desaparecido diputado. La investigación estuvo a cargo de Pablo Chapa Besanilla, fiscal especial de la Procuraduría General, y este personaje pensó que en lugar de una búsqueda a lo largo de las muchas hectáreas de la propiedad y confiar en la medicina forense, sería mejor idea contratar a una vidente llamada Francisca Cetina, conocida como La Paca. Francisca pertenecía a un grupo esotérico conocido como la Hermandad, afiliada también al espiritismo. Leía las cartas, la palma de la mano y era capaz de adivinar el futuro, por lo que se consideró que los procedimientos científicos y policiales eran poca cosa en comparación a sus poderes místicos. Además, La Paca había sido consejera del hermano de Salinas y para su mala suerte le dio la espalda y se pasó al otro bando. Fue así que en octubre de 1996, la vidente y Pablo Chapa Besanilla, acompañados de varios trabajadores, se presentaron en El Encanto con maquinaria de excavación. De la nada, La Paca dijo que había sentido algunas vibras y señaló un sitio en aquel lugar. Se comenzó a cavar y asombrosamente encontraron una osamenta. Los investigadores consideraron que aquello era un suceso sobrenatural. El problema fue que luego de varios días, los análisis demostraron que no se trataba de Manuel Muñoz, sino del suegro de La Paca, lo cual no solo fue absurdo, sino extraño e incómodo. La vidente fue a prisión junto a quienes le ayudaron a montar aquel engaño. Lo peor es que aquel chiste fue pagado con dinero de los mexicanos, más o menos unos 4 millones, de manera que el entonces presidente Ernesto Zedillo cesó a varios miembros de la Procuraduría, incluyendo al fiscal Chapa Besanilla. La Paca, por su parte, dijo que la utilizaron para aquella estafa, de modo que salió de prisión en el año 2008. La cuestión aquí no es cuánto dinero se gastó o la condena de los implicados, sino que se quiso solucionar un caso serio mediante intervenciones sobrenaturales. Durante el año 2007, en el Maratón de Berlín, se contabilizaron cerca de 40,000 personas. La competencia era de unos 43 kilómetros. Naturalmente, llevaría un par de horas a cualquier deportista. Y el que cruzó la meta lo logró en 2 horas y 45 minutos. Muchos pensarán que fue un joven deportista con una excelente condición física. Lo que pocos imaginaban era que se trataba de un mexicano de más de 50 años que había sido gobernador de Tabasco e inclusive el candidato a la presidencia por el PRI. Naturalmente, hablamos del señor Madrazo, quien fue el ganador de aquel maratón en la categoría varonil de entre 55 y 59 años de edad. Lo que sucedió fue que, en plena competición, Madrazo desapareció de la nada y cuando se percataron,
ya había salvado la enorme distancia de 15 kilómetros, como si se hubiese teletransportado o algo similar. Sobran las teorías. Muchos dicen que cortó camino mediante un atajo. Otros aseguran que tomó un taxi o un vehículo particular le ayudó a avanzar aquel enorme tramo. Inclusive se exagera diciendo que un helicóptero lo trasladó esa distancia de 15 kilómetros. Aquello sorprendió a propios y extraños. Era asombroso que una persona de esa edad avanzara tanto en un par de minutos. Era digno de un campeón olímpico. Lo que no consideró el señor Madrazo fue que los competidores llevaban un chip que medía la distancia. Durante la medición de ese chip, se identificó que Madrazo desapareció en el kilómetro 20 y volvió a aparecer en el kilómetro 35. Los alemanes y otros participantes lo tacharon de ser un tramposo. Después de algún tiempo, el ex candidato a la presidencia comentó que sí había hecho trampa, pero eso fue por consejo de su médico, quien le indicó que no debía completar el largo tramo por su salud y su edad, lo cual, desde luego, no lo justifica de haber hecho trampa. Inclusive, muchos de sus compañeros del PRI lo tacharon de tramposo y se desentendieron de aquel incidente. De la misma forma que el gobierno actual tiene gente que lo apoya, también tiene opositores, lo cual es totalmente válido para ambos bandos. De entre los muchos opositores destaca la organización Frena, y de Frena destaca su autoproclamado líder, el empresario Gilberto Lozano. De las personas de Frena no vamos a hablar, en cambio, de su líder existen bastantes curiosidades. El señor Gilberto Lozano es una persona con gran ingenio para llamar la atención. El problema es que llama la atención de forma un tanto peculiar. Citemos algunos ejemplos. Durante el año 2021 buscó convocar a miles de personas para simular un juicio contra López Obrador, en el que el propio Gilberto Lozano ocupó el papel de fiscal, donde, luego de las penosas declaraciones del supuesto abogado defensor, Lozano mostró incontables demandas y al final López Obrador fue declarado culpable, aunque claro, la sentencia no tendría mayores efectos. Otros casos son sus transmisiones, donde hace de todo para llamar la atención del público. Ejemplos hay varios, como cuando se nota se cayó a propósito de la silla para dar mayor impacto a sus declaraciones. Veamos. Al señor López. Dentro de esas mismas transmisiones existe aquella en la que se acercaban los festejos de la Virgen de Guadalupe. La imagen se cae de la nada mientras hablaba del gobierno y él indica que se trata de alguna señal, atribuyendo el suceso a causas sobrenaturales. Vale la pena verlo. Santa María Purísima. Disculpa, Reina Madre. No solo eso, sino que él mismo considera que está encabezando una nueva cristiada en contra del gobierno actual. Lo peor es que el propio líder de Frena habla bastante mal de la organización que él mismo encabeza, llamándolos payasos cuando le preguntaron por qué no estaba con ellos en las tiendas de campaña, dejando de lado que, se supone, son sus propios compañeros. Dirigiendo este gran movimiento nacional y no estando en una tienda de campaña como un payaso. Lo más curioso del señor Lozano es que durante una larga temporada usó una máscara de López Obrador como única acompañante durante sus viajes en automóvil, o bien se la puso a uno de sus trabajadores y efectuó una supuesta entrevista al presidente. Finalmente, en otro de sus videos de casi una hora, se dedica a dialogar con la máscara como si se tratase de una persona de carne y hueso, y de un momento a otro, mientras habla tranquilamente, estalla en ira contra el objeto, gritándole sin poder disimular su enojo. ¡Cállate, chachalaca! ¡Cállate, chachalaca! Desde hace algunos meses, aquella famosa máscara ha dejado de aparecer en sus videos, aunque esperamos que vuelva pronto. De ese modo llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.